Yo les aconsejo que si por A o B van a cambiar su faja de distribución, ¿no? Y así su aceite no esté, perdón, botando aceite su carro, lo ideal y lo recomendable es que ellos también, a la vez que cambian el kit de distribución, también cambien el retén de levas y el retén de cigüeñal y también la tapa de balancín, porque para hacer el cambio, todas esas partes tú, valga decir, desarmas, Claro. ¿no? Para poder cambiar, pues en este caso, el kit de distribución. Para hablar de ese tema ya está con nosotros Jesús Reaño, más conocido como el Profe. ¿Cómo está, Profe? ¿Cómo estás, Tito? Muy buenas noches. Gracias nuevamente por invitarme. Agradecerle también a todos los que nos escuchan y los que nos ven. Y bueno, siempre quedo a tus órdenes para cualquier pregunta que quieras saber. La lección de esta noche, señor, la clase de esta noche es la fuga de aceite. ¿Por qué causas generalmente un vehículo o el motor de un vehículo tiene fuga de aceite? Mira, la fuga de aceite se van a dar de todas maneras por el trajín ya del vehículo. A veces lo podemos llamar como un motor de media vida. Podemos decirle que a partir de unos 100.000 kilómetros para adelante vamos a tener este tipo de detalles, ¿no? Básicamente es por el trabajo, por el calor mismo del motor. Estos retenes o empaques empiezan a calentarse y empieza pues, a tener una fisura y por ahí empezamos nosotros pues, a perder el aceite pues, de nuestro vehículo, ¿no? Y a veces es incómodo porque podemos ir a un lugar y bueno, y encontramos pues que el aceite está en el piso, ¿no? E inclusive hasta molestias ocurren. En mi caso, por ejemplo, te puedo comentar de que en nuestro trabajo que tenemos, porque también te digo, soy profesor, hay un tema donde te piden pues que tu vehículo no tenga ni un bote de aceite y si tuviera un bote de aceite tienes que andar con tu cartón para, valga decir, no ensuciar Sí, y no manchar el piso porque es difícil que un aceite salga del piso, es una mancha muy tediosa de sacarle, muchas veces no sale, ¿no? He visto cartones en el piso. Exacto, porque las empresas te exigen, te exigen, bueno, mira, no te podemos prohibir que ingreses con tu carro, pero al menos tampoco lo ensucies, así que por favor ponle tu cartoncito. Tu cartoncito y he visto, bueno, que te ponen el cartón y bueno, es el trabajo. Hasta que puedan pues resolver el problema pues de su fuga de aceite, ¿no? Primero hay que identificar por dónde está filtrando o fugando el aceite, ¿no? Efectivamente, mira, Es aceite del motor. Claro, puede haber aceite de motor, puede ser aceite de transmisión, ¿no? O puede ser en este caso hidrolina, pero es más fácil de conocerlo. Sí te podríamos tener un poquito de confusión entre el aceite de motor y el aceite de transmisión, ya que prácticamente son similares su color, que es un color caramelo. Aceite de caja, digamos. Aceite de caja, si hablamos de la caja mecánica. Entonces, tenemos que ir así por el principio. Es como que yo me rompo la cabeza y realmente me voy a manchar todo. No sé por dónde está. Claro. Lo ideal es empezar por la parte superior. Entonces creo que si habían puesto por ejemplo, habíamos visto el motor, por ejemplo, desde la parte superior tenemos una tapa de balancín. Esa tapa de balancín, como te repito, por el pasar del tiempo se calienta y empieza pues a filtrar el aceite. Lo ideal es cambiar ese empaque y a la vez también tiene unos retenes internamente donde van también a las bobinas. Esto ocasiona, aparte de que el aceite se va a filtrar hacia la parte de abajo, que por gravedad, eso es lo que va a caer, ¿no es cierto? Entonces, cuando muchas veces el aceite también empieza a ingresar a las bujías o a las bobinas, también tenemos un problema en el vehículo de que tenemos que el carro empieza a fallar, porque las bujías se encuentran mojadas y a la vez vamos a tener un problema. Por eso lo ideal es cambiarlo. Empezamos por ahí, si vemos que está bien eso, pues podemos empezar por la tapa de distribución. En la distribución, que puede ser de faja o cadena, en la faja de distribución, al destaparlo, podemos apreciar ahí que tenemos los retenes de los ejes de levas, ¿no? Que también, valga decir, se gastan o se deterioran o pierden sus propiedades por el pasar el tiempo. Y luego cambiar eso o seguimos pues también hacia la parte más abajo, donde vamos a encontrar también con el retén de cigüeñal. Los retenes entre el eje de levas y el retén de cigüeñal son similares. ¿Qué es lo aconsejable aquí? Yo les aconsejo que si por A o B van a cambiar su faja de distribución, ¿no? Y así su aceite no esté, perdón, botando aceite su carro, lo ideal y lo recomendable es que ellos también, a la vez que cambian el kit de distribución, también cambien el retén de levas y el retén de cigüeñal y también la tapa de balancín, porque para hacer el cambio, todas esas partes tú, valga decir, desarmas, ¿no? Para poder cambiar, pues en este caso, el kit de distribución, ya sea de faja o de cadena. Entonces, esté botando su carro o no,
lo recomendable para una tranquilidad es que cambien estos retenes y los empaques cada vez que tengan este cambio de quilla de distribución. Otra cosa, por ejemplo, luego de eso, también tenemos pues la tapa de culata, también podríamos decir una tapa de culata. Bueno, pues eso es un tema de cuando hay una fuga de refrigerante, pero en este caso hablamos de aceite. Lo otro, por donde también podría haber una fuga de aceite, muchas veces también cuando vamos a hacer un cambio de aceite, cuando sacamos el filtro de aceite, muchas veces no se percatan y el filtro de aceite de todas maneras también tiene un retén que siempre trae el filtro de aceite. Entonces de repente saca y no se percataron y el retén antiguo se quedó. Entonces cuando yo pongo el nuevo retén, ¿qué va a pasar? Pues empiezo pues a ajustar y no va a sellar bien. Y cuando de repente empiezo pues a haber fuga de aceite y me sorprendo y me asusto más aún si es que mi carro no tiene mucho recorrido, pues, ¿no? Entonces ahí también hay que percatarse de que sacar bien el retén y poner un filtro y que sea de su medida el filtro, porque hay filtros que tienen que tener su medida exacta y ajustar muy bien. Otra forma donde también pueden perder aceite un vehículo es, por ejemplo, por la tapa de cárter. El cárter, que es la parte donde recibe pues, el aceite cuando estacionamos nuestro vehículo, el aceite empieza a caer y cae en el cárter, que es el recipiente. En la parte externa de abajo, ¿verdad? La parte de abajo. La que va para, digamos, para la pista. Exacto, la parte de abajo. Muchas veces pues, los vehículos, mayormente los vehículos tienen un protector abajo, pero a veces ha pasado problemas que hay protectores de plástico y hay protectores de metal. Sobre todo los protectores de plástico a veces por rompemuelles o por piedras se han desgastado o se han roto, o a veces han perdido la tapa de abajo del protector y a veces con un impacto, te digo nuevamente, un rompemuelle o una piedra, pues el cárter sufre un impacto y al doblarse el cárter a veces también perdemos por ahí la fuga de aceite. Aquí lo recomendable es, si es posible, cambiar de cárter, ¿ya? Porque si está doblado, por más que lo quieran, pues, dejar derecho, a veces no se puede. Si no fuera el caso, tendrían, pues, que cambiarlo, ¿no? Otra de las cosas que también a veces uno se preocupa es cuando mandamos a hacer un cambio de aceite, sacamos un tapón del cárter para poder drenar el aceite. Ese tapón del cárter siempre es recomendable cambiarlo, sobre todo no el cárter, es cambiar el retén. Lleva un anillo que sí es bueno para cambiarlo para que pueda sellar muy bien. Entonces, o a veces también hay que tener mucho cuidado porque a veces lo meten un poquito inclinado, digamos chueco, y eso puede robar el hilo. Empieza a robar el hilo y con el tiempo pues empieza a drenar el aceite por ahí mínimo, pero empezamos a perderlo, ¿no? Y a veces es por esas razones, ¿no? Otras razones de ¿Y cuando se roba tiene solución? Sí. Hay que volver a pasar macho, como se dice, para hacer, digamos, otro hilo y colocar otra rosca. Sí, claro. Cuando se roba un agujero, digamos, que tiene su rosca interna, uno pues hay que sacarlo y pasarle macho otra vez. Le podemos poner, si tuviera una rosca M14, por ejemplo, le podríamos poner la que sigue, una M16. Podemos colocarle para que nuevamente poder ponerle otro tapón, que claro, ya no va a ser el mismo tapón, tiene que ser un tapón más grandecito hasta que se pueda, que siga y va a trabajar muy bien, pero si hubiera el caso que ya no se podría, de repente también se puede colocar otro tapón encima, y nuevamente se perfora, nuevamente se rosca. ¿Tiene solución? Sí tiene solución cuando se roba. Lo que no deberían de hacer es, muchas veces le ponen teflón. El teflón no es para el aceite. Esa cinta, ¿no? delgadita blanca. Sí, ¿no? Eso no es recomendable eso, o a veces también le echan silicona. Eso para gasfitería, sí, eso para el agua. Claro, pero para evitar a veces le echan silicona que no caiga, claro, pero te vas a otro sitio y te encuentras con ese problema, porque a veces no te dicen, tu carro tiene el tapón malogrado. Te vas a otro taller y te encuentras con esa sorpresa y a veces piensan de que tú lo dañaste, pero no es así. Ese carro ha sido manipulado de una manera no buena y pasó este tipo de problemas. Interesante. ¿No? Entonces también tiene que ver mucho el expertise del mecánico o aquel que va a cambiar el aceite, que tenga mucho cuidado al momento de sacar la rosca, ¿no? Sí. Para no malograr, digamos. Exacto. Inclusive, mira, esto pasa en todo. Cuando un vehículo inclusive está caliente, hay que esperar inclusive que baje un poco su temperatura, porque hay que esperar porque está muy dilatado y a veces se roban la rosca cuando está caliente. Hay que esperar. No es llegar, aparte que nos podemos quemar, ¿no? Pero hay que esperar unos 5 minutos, 10 minutos que enfríe y podemos drenarlo tranquilamente, porque por más que queremos sacar el tapón, también cae de una manera sorpresiva y te puedes también quemar. Eso hay que esperarlo.
Otra de las cosas, mira, también donde el carro, también puede perder aceite, ya que habíamos hablado de los retenes de eje de levas, de la tapa de balancín, el retén de cigüeñal, por el filtro, por el cárter, por el tapón. También podemos perderlo por el retén posterior también, el retén posterior principal del motor. Eso sí hay que tener mucho cuidado en el sentido de decir si realmente es ese el retén por donde está botando. Hay que tener mucha visión, hacerle mucho estudio para poder verificarlo, porque para poder cambiar ese retén hay que bajar la caja. Y es otro tipo de trabajo adicional que muchas veces pues hay que estar muy certeros que sí, por cierto, es eso. Por eso a veces se aplica algunas tintas reflectivas donde tú lo puedes, bueno, después de limpiarlo le pones la tinta reflectiva y te pones tú unos lentes y con luz donde tú puedes ver si realmente va por ahí, para saber exactamente si está por ahí, ¿no? Porque, como te digo, por gravedad puede caer desde abajo y le dices, no, es el retén de acá. Te cambian y realmente no es por ahí. Entonces, porque aquí es más laborioso para poder cambiarlo. Mucho ojo Sí, para mucho. Hay que identificarlo el lugar bien. de fuga, ¿no? Sí, claro, o sea que primero pues tenemos que limpiarlo bien, claro, y verificarlo y ver por dónde exactamente está, porque como digo, de la parte de arriba por gravedad va a caer abajo, ¿no? Entonces, eso sí tenemos que tener bastante cuidado. Otra razón más que a veces también podemos perder aceite también es por la válvula PCV. ¿Ya? Esa válvula PCV es aquella que extrae los gases de las válvulas y a veces esta válvula se queda cerrada o se puede quedar abierta y empieza también a pasar aceite y a veces también nos ocasiona problemas en la admisión. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero todo tiene solución, pero es natural, quiero que sepan todas las personas que conducen un vehículo, que es normal que un vehículo empiece a botar aceite por el trajín, por el tiempo que tiene. Y ahora los que tienen, por ejemplo, gas, se va a recortar un poco más la vida de estos retenes o de empaques debido a que el calor es el enemigo, podríamos decir, del retén, que empieza a resecarlo y va a empezar a botar la fuga acá y ocasionamos esos problemas que encontramos en el piso, en un lugar, y eso es que tenemos que tener cuidado. Siempre hay que cambiar nuestros retenes a cierto tiempo. Ahora, es mejor identificar el lugar de fuga, reparar la avería, ¿no? Para continuar, porque si vas perdiendo aceite, al final vas a echar un cuarto de aceite todos los días y más caro te va a salir. Teniendo esta avería en el motor y la fuga, que repararlo, ¿no? Es mejor repararlo y así te evitas estar echando aceite todos los días. Yo he conocido, tengo algunas amistades que echaban casi 2 cuartos de aceite al día porque su carro tenía demasiada fuga. Sí, claro, mira, estar gastando y la molestia de estar ahí, ya que es una molestia que tengan malogrando el piso, claro, o inconveniente, y aparte estar gastando todos los días, echando un cuarto de aceite, decirle de que no es muy costoso a veces subsanar este problema. Como te digo, muchas veces es por la parte superior, que es un empaque balancín, que si te puedo hablar puede costar 60, 70 soles, y un servicio te puede costar 70 más, hablamos de 140 y solucionas tu problema, ¿no? Hablamos también, depende el vehículo y depende del vehículo que se haga pues el empaque, ¿no? Porque va a costar otro vehículo el empaque mucho más caro. Claro. Ahora, otra cosa también, ¿no? Que si nos olvidamos de echarle aceite, vamos a tener un gran problema, que vamos a malograr nuestro motor. Y no te olvides que... ¿Qué pasa cuando un motor trabaja con menos del aceite indicado? Mira, mientras tenga en su nivel mínimo, el motor puede trabajar. Nosotros tenemos una varilla, un nivel, nosotros tenemos máximo, el mínimo y el máximo, ¿no es cierto? Mientras esté en el mínimo, aún podemos decir que nuestro carro está trabajando y puede trabajar normal. Pasado ese mínimo, ya no. Quiere decir que no va a llegar a lubricar todas las partes del sistema y va a haber fricción. Al haber fricción... recalienta. Exacto, va a recalentar, va a haber fricción, va a haber desgaste más prematuro y vamos a ocasionar un problema muy pronto a nuestro vehículo. Eso está claro. ¿Qué más te puedo sugerir de que no tengan problemas? Que es fácil de repararlo. Como te digo, al cambiar inclusive la faja de distribución o el tren o la cadena de distribución, siempre aprovechen en cambiar esos retenes, ya que de todas maneras se está desmontando y es muy sencillo de cambiarlo ya cuando está descubierto.